Nosotros para Gracias. impartirnos esta conferencia. Bienvenido. Hola, bienvenido, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Perfecto. A ver. Perfecto. Buenos días. Gracias por recibirnos. Es un honor estar aquí. Una delegación de la Asociación de Engordadores fue a la Argentina hace unos meses. ¿Qué tal, Obed? Y estuvo en nuestro establecimiento, estuvo en nuestro país y nos dejó una grata visita y una invitación para venir acá y poder hablar de lo que es la ganadería en la Argentina, en la situación que estamos hoy y lo que se viene para adelante, para el futuro, y el impacto global que puede llegar a tener la ganadería, la cadena de ganados y carnes en el mundo, y donde también América Latina es un protagonista de alta importancia para las décadas que se vienen. Sin duda Argentina es un referente, fue un referente importante en la ganadería por el hecho que tenemos una carne de calidad, porque hay tierra, hay agua, muy parecido a lo de acá, y sobre todo lo que voy viendo es cómo va progresando, lo que pude ver también México en ese camino, de acuerdo a las charlas y los comentarios que he visto hasta el momento. La idea de hablar de la Argentina la vamos a manejar en una evolución de la ganadería que fue hasta el momento, con una década que tuvimos encierro, que hubo una política equivocada, una señora presidenta que no fue muy amiga de los productores agropecuarios y nos dejó un país que venía con un potencial extraordinario, en una década extraordinaria, con viento de cola, nos dejó un país que estuvo reduciendo su stock ganadero, que bajó el consumo, que nos encerramos, los aislamos del mundo, y hoy tenemos por suerte un gobierno que piensa totalmente diferente, entiende la globalización, entiende lo que es los mercados internacionales, y creo que estamos ante una gran oportunidad que también la va a aprovechar todos los países capaces de producir. Los ejes de la charla van a estar sobre la evolución de la ganadería. Muy poquito tiempo le vamos a dedicar a qué pasó, sí a lo que se viene, a las oportunidades globales que tiene la Argentina, que tiene Sudamérica, que tiene Latinoamérica, a la importancia de la cadena de ganados y carnes, de toda la cadena, el agro, la industria, la carne, el comercio, la ganadería de precisión. Argentina tiene la agricultura de precisión como un baluarte. 90% de la Argentina, el agro tiene siembra directa, una tecnología extraordinaria que permite hacer más con menos de cara al desafío de producir sustentable que tenemos en las décadas que vienen. Las exigencias internacionales, muy bien decíamos que en charlas anteriores hay un público, un consumidor dispuesto a pagar, es cierto, hay un público consumidor dispuesto a pagar ese valor agregado, pero va a exigir trazabilidad, calidad de carne, entender los mercados, como muy bien se dijo aquí, hay que entender los mercados. Podemos producir carne de calidad y de la calidad que vi acá a pocos metros, una carne extraordinaria, con marmoreo, con grasa intramuscular, tierna, gustosa, sabrosa, pero no todo el mundo quiere lo mismo. Por eso hay exigencias y hay que entender el mercado externo. Mexican Beef, como Argentina Beef, están desarrollando una política de acercamiento a los países consumidores del futuro de la mano de China y siguiéndolo por los demás países que van a querer nuestros productos, nuestros alimentos. Y la exigencia de sustentabilidad, una palabra que abarca muchos pilares y no siempre se tiene en cuenta. Obviamente, la productividad va de la mano de la sustentabilidad. Cuando hablamos que tenemos poca producción por vaca, si tenemos menos de un 50% o menos de un 70, 65, como tenemos en Argentina, de extracción de terneros por vaca, estamos complicados si hablamos de sustentabilidad. La eficiencia tiene que ir mucho más arriba que eso.
un pequeño repaso de la década perdida. Nuestra presidenta decía la década ganada. Yo creo que fue la década perdida y se lo voy a mostrar por qué. El stock de ganado bovino había llegado a casi 60 millones de cabezas y de repente en esa década la llevamos a 48 y hoy empieza a recuperarse. Recién arranca un proceso de recuperación. Pero tuvo 10 millones de cabezas menos en una década extraordinaria de demanda mundial de carnes. Y si contamos que en esos 10, 15 años perdimos 10 millones de cabezas, tendríamos que agregarle lo que debería haber sido, que serían 10 millones más. Entonces, la situación fue en retroceso. Y fíjense en el consumo y fíjense cómo se dio lo contrario. Argentina, país mayor consumidor de carne, consumía 70 kilos de carne por habitante, bajó a 55 y hoy está en 57. Pero fíjense en este número. Perdón, ahí está. Los 70 kilos, perdón, los 70 kilos son coincidentes con las 700.000 toneladas que se exportaba. Argentina llega a una exportación de 700.000 toneladas por el 2005-2006, en el momento que consumía 70 kilos de carne por habitante. Y baja a 55 cuando la exportación también baja, cuando la exportación también baja a 100.000 toneladas. ¿Se entiende? 700.000 toneladas de exportación, 70 kilos de consumo interno. Lo que el gobierno nos quería hacer es ver que si cerrábamos las exportaciones había más carne para la mesa de los argentinos, fue exactamente al revés. Entonces, la protección del mercado interno se logra cuando se entiende que hay que producir más y mejor. Asimismo, para lo que después viene, podrán ver que de los 55 kilos pasamos a 57, pero eso no va a ser ascendente. Sí van a ser ascendentes las 280.000 toneladas y es posible, Dios mediante y política mediante, que lleguemos nuevamente en 3, 4 años, 5, a las 700 y en 10 años superemos el 1.000.000 de toneladas. Estamos preparados para eso. Pero no va a aumentar así el consumo interno, ya tiene techo. Fíjense todas las buenas noticias que genera la certidumbre que da el gobierno de Mauricio Macri, y yo no hablo de política, hablo de tendencias y de formas de hacer las cosas. La campaña de estos 20 meses de gobierno del nuevo presidente fue una apertura a los mercados internacionales, viajar a Japón, viajar a China, Emiratos Árabes, Estados Unidos, recibimos a la presidenta de Alemania, la primer ministro de Holanda, de Italia. Estamos insertándonos nuevamente en el mundo. Muy parecido a lo que está haciendo, lo que yo vi que está haciendo Carnes Mexicanas. Entonces, ¿qué se empezó a ver? Recomposición de stock, mayor peso de faena, producimos más eficiente, incorporamos tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos futuro. ¿Qué es lo que se debe transmitir al productor? Expectativa, futuro. Los productores somos ávidos de hacer, de crecer, de invertir, de hacer más con menos, de ser sustentables, pero necesitamos apoyo oficial, una sinergia pública-privada, que la estoy viendo. Espero que los dichos coincidan con lo que hacen. Apuesto a que lo público de México sea como es lo público de la Argentina hoy. Hay reducción de impuestos. Se sacaron retenciones al primer día de gobierno, se sacaron retenciones, se pusieron incentivos, volvió el crédito, se recupera la confianza, se están abriendo los mercados internacionales y hay no solo ingresos de capitales extranjeros, que es lo que uno busca, que ingresen capitales, pero también generar confianza interna para que el inversor argentino, caso como nosotros, empresas argentinas, sigamos invirtiendo. ¿Se entiende? Hay eventos detonantes, que algunos se nombraron aquí,
que es la inserción global de Sudamérica, que incluye también a Latinoamérica, y eso me lleva una sorpresa muy buena hoy, gracias a la asociación, de ver que México va en ese mismo camino, que no puede tener el 80% de la economía solamente con Estados Unidos. Hay que diversificar la economía, el mundo es muy grande como para basarse en un país, porque cuando ese país pasa lo que pasó con nuestro amigo Donald, como decían antes, pasa eso, hay que diversificarlo. Y hay una irrupción mundial que va a ser un fenómeno para las próximas 2 décadas, que es China. Todo el Asia-Pacífico de la mano de China tiene una irrupción de consumo extraordinaria que va a ser jugador importante para la demanda mundial de todo, entre ellos de carne vacuna, que es lo que nos trae hoy aquí. Se espera duplicar la producción, 80% más de alimentos en 2050. Hay que producirlos y hay que producirlos de forma sustentable. Tenemos la oportunidad de agregar más valor y para agregar más valor hay que cumplir un montón de requisitos. Sustentabilidad, medio ambiente, bienestar animal, inocuidad, calidad, cuidado del agua, eficiencia productiva. Como les decía, hay un público dispuesto a pagar, pero hay un público que va a exigir también. Va a exigir que la carne, los productos alimenticios, además de ser de calidad, gustosos, sabrosos, ricos, van a tener que cuidar la huella de carbono. Hay 9.000 millones de personas que alimentar en poco tiempo y no estamos preparados para producir alimentos para esa cantidad de gente si no hacemos un cambio disruptivo que va a venir de la mano de la ciencia, la biología, sin duda. Hay hábitos y cambios de consumo en el mundo, en nosotros, en todos, en la Argentina, en México, porque el hábito de consumo va de acuerdo al ingreso, la billetera manda, el bolsillo manda. Por eso la irrupción del pollo, del cerdo, que le tracciona y le come algo de la torta a la carne vacuna, porque es más barato producirlo y obviamente es más barato comprarlo. Pero en el mundo es tan diverso que va a haber mercado para el pollo, para el cerdo, para el vacuno y va a haber para las alternativas que vamos a ver dentro de un rato. Estamos en una situación donde el ingreso marca la tendencia de consumir básico, consumo de subsistencia, a consumo de elección. El consumidor que hoy tiene acceso, que tiene poder adquisitivo, exige. O sea que no solo la cantidad de personas, no solo la cantidad, los 300 millones que solamente China va a poner en el mercado de consumidores en los próximos 10 años. Hay otro fenómeno, hay un hábito de consumo que es diferente. Y ese hábito de consumo se basa en el traspaso de la ruralidad hacia la zona urbana, porque lo que están pasando es un cambio de hábito que genera el poder adquisitivo que va a pasar de $500 de la ruralidad a $2.500, $3.000, lo que sueldos de Europa, de Estados Unidos, va a haber en China también. Por eso China manda y lo tenemos que aceptar. ¿Es un problema? No, es una oportunidad. Es una oportunidad. Si nos encerramos como Argentina y decimos que somos los mejores y que le ganamos al mundo, seguramente no. Pero si nos abrimos y aprendemos y somos permeables a las nuevas tendencias, seguramente vamos a tener una oportunidad. Oportunidad como la que vamos a tener, si Dios quiere, que juguemos el repechaje y podamos pasar. Porque yo las charlas las doy más alegre, pero no quedamos muy contentos anoche. Estamos complicados. Pero vamos a ir a Rusia porque nosotros somos optimistas. Soy optimista personalmente. ¿Cierto, Martín? Vamos a ir a Rusia. Vamos a estar en Rusia.
Dios quiera. El fenómeno China es el importador de carne más importante de América, pero es el inversor más importante del mundo y es el comprador más importante de insumos del mundo. Es China. A veces cuando centralizo la charla sobre ese país parecería que uno enfoca muy centrado, pero yo lo veo en la Argentina y las inversiones en infraestructura, en energía, frigoríficos, aceiteras, cerealeras, están. Veámoslo como una oportunidad. Presten atención a esta pantalla que indica la cadena de agronegocios. Y es bueno si algunos de los funcionarios quedaron en el público para contarles la importancia que tiene la gestión pública y privada cuando ayudan al campo, cuando ayudan al agro. Cuando ayudan al agro, ayudan a la industria, ayudan al comercio, ayudan a la educación, ayudan al desarrollo de los pueblos. Nuestra presidenta hablaba de inclusión social. La inclusión social por intermedio de regalías dirigidas, partidistas, nos llevó a la situación. Una situación que la tenemos viviendo acá muy cerca en Venezuela, lamentablemente, por el pobre país, por la pobre gente de Venezuela, que sufre lo que nosotros estuvimos a punto, muy cerquita, que nos hubiese pasado si no había una irrupción de un cambio de gobierno. Fíjense lo que es el agro, el círculo virtuoso de los agronegocios. El agro, todo lo que mueve el agro, la irrupción de los biocombustibles. Argentina, si bien tiene un extraordinario volumen de aceites de soja, yo estoy en Rosario, es el puerto aceitero más importante del mundo, el complejo aceitero de extracción de soja más importante del mundo, Rosario, por la extracción de soja, que ahora, a pesar de la prohibición de Donald's de la importación o el arancel del 60% que nos pusieron a los biocombustibles, a los biodiesel, Europa no está comprando y eso se va a solucionar, por eso la no dependencia de un solo país. Pero hace 5 años que la irrupción del etanol, o sea, las destilerías de maíz, generan etanol para el corte de la nafta y nos genera el DGS, o sea, una burlanda que empezó a ocupar un lugar importantísimo en la dieta de los animales, sobre todo de los rumiantes, en los feedlots, en los tambos, generando un desarrollo muy importante en los pueblos del interior, ni hablar de la industria frigorífica, que genera un montón de trabajo, genera una gran cantidad de empleo. La industria frigorífica en la Argentina genera mucho empleo. Y después las dos salidas, el consumo interno que está en el techo y la exportación que está en el piso. Techos, 60 kilos por habitante año, es el techo del consumo de carne de un país normal, imposible, seguramente va a bajar. Y la exportación de un país como Argentina en 200, 300.000 toneladas es insignificante por el potencial que tiene Argentina. ¿Qué logró este cambio en los agronegocios? La integración de los actores y la aparición del recriador. ¿Quién eran los actores? Hasta hace 2 años. Criador, sacando un becerro, ternero, becerro, de 150, 170 kilos. El feedlot que lo llevaba a 280, 300, si bien el límite de faena era 300 kilos, en un país como nosotros teníamos, con un desgobierno, ¿qué pasa cuando hay desgobierno? Todo se puede. Llegamos a faenar animales de 270, 280 kilos. Increíble. Cuando debería entrar al corral, Argentina faenaba esos animales. Media res de 65, 70 kilos. El feedlot y el frigorífico.
este nuevo panorama hace que el recriador tome ese animal de 180, 200 kilos, lo llevamos a 400, 370, 400 y salimos a la exportación con 600 kilos. Por cada cabeza hacemos el doble de carne. Eso es sustentabilidad, eso es eficiencia, eso es lógica. Eso está pasando en la Argentina hoy y genera este ordenamiento de los jugadores. Se están ordenando los jugadores de la cadena de los agronegocios. Entonces, recriador, frigorífico, hotelería, engordadores, todos empiezan a encontrar un destino, una ruta, un horizonte, y esta filmina le muestra cómo vivimos, y desde Conecar, de nuestra empresa, vimos el fenómeno Marfrig Brasil hace 6, 7 años, donde Marfrig compra 5 frigoríficos en la Argentina en el año 2011, 2012, JBS compra otros 5, o sea, las 2 empresas más grandes de Brasil compran frigoríficos en Argentina. Pero me voy a referir a Marfrig, que es una empresa que nosotros trabajamos. Conecar trabajó con Marfrig y el proceso, el plan estratégico que tenía Brasil o los frigoríficos brasileños, esta empresa era la adquisición de los frigoríficos, compraron animales, los pusieron en los feedlot, uno de ellos elegido fue el nuestro, tuvimos los animales, siguieron con un proceso que se llamó impulso recría y era comprar los becerros en el campo, pagarles el 70%, tenerlos en recría hasta los 300, 350 kilos, tomarlos en el filo y faenarlos. Pero no se conformaron con ellos, sino que también compraron una de las mejores cabañas de la Argentina, que era Pilagá, que es una cabaña de Braford, una calidad genética extraordinaria. ¿Qué hizo Marfrig? Unió la cadena, la integró la faena, el engorde, la recría y la cría y la genética. Y obviamente de ahí salieron los convenios con las empresas de sanidad, de transporte, de frío, de logística, la exportación, la integración al consumo interno, un plan extraordinario que abortó nuestra señora presidenta. En ese plan, Conecar tiene una consultora y le estábamos construyendo un fildo para 50.000 animales, que era modelo, que quedó a mitad construir, que es una pena, está en la zona de Córdoba. ¿Qué me pregunto yo ahora? Porque ese mismo proceso lo está haciendo China, adquiriendo un par de frigoríficos ya en la Argentina, y es posible que haga un proceso similar. También es posible que no, porque estoy viendo otra idiosincrasia entre lo que es el inversor brasilero y el inversor asiático. El brasilero cierra todo, sobre todo los procesos productivos, y los asiáticos están más bien en la industria, en las cosas más rápidas. Por eso trabajan aceiteras, frigoríficos y energía. No los veo mucho en el campo. Pero ese círculo, si no lo hace China, alguien lo hará, pero la integración de la cadena de ganados de carne es inminente, porque se dio en los pollos, se dio en los cerdos, y es gran posibilidad de que se dé también en la cadena de ganados y carnes. Yo viajé con un compañero, Fernando Apa, que es el director técnico de la empresa, el director nutricional, que le podría hablar mejor de lo que es una fórmula nutricional de alimentos. Yo me voy a referir a los conceptos de lo que ocurrió en una evolución de un sistema de alimentación animal que es muy parecida a la evolución del sistema de la alimentación humana. Los hábitos del consumo humano van cambiando. Por eso hay que tener cuidado cuando producimos carne. Muy bien se dijo aquí que hay que entender al consumidor qué es lo que va a consumir. Hay que prepararse. Fíjense en la evolución del sistema nutricional. Argentina tiene la posibilidad de muchos subproductos, pero aquí también hay industria de la cerveza, galletitas,
no sé qué otra cosa puede haber, pero seguramente en un país que tiene tierra, agua e industria hay subproductos. Pero fijémonos en este fenómeno. Hace 20 años, 25 años, el maíz entero ocupaba, maíz en grano rolado, ocupaba el 10%, el 90% de la formulación de un alimento. Y eso va cambiando para que hace 10 años el maíz pasó a ocupar el 60%. Por la introducción del pele de trigo, germen de maíz, pele de girasol, subproducto de la industria de los alimentos humanos y subproducto de la industria todavía de algunos alimentos industriales. Pero la irrupción de los biocombustibles produce lo que estamos viendo hoy en la Argentina. Una formulación lleva solo el 30% de maíz. ¿Cuál es la diferencia? Para mostrarle a los funcionarios públicos lo que significa eso, de ese 90 a ese 30 de inclusión de maíz crudo o entero o rolado, a incluirle su producto de la industria, genera una cadena de valor extraordinaria que genera desarrollo en los pueblos. Por eso esa articulación público-privada tiene que ser real. Acá no estamos hablando de la economía urbana, estamos hablando de la economía global, del desarrollo, de la educación, del desarrollo de las personas, de los crecimientos como países. El 30% casi de la fórmula es burlanda, producto de los biocombustibles. Los demás productos son productos de la industria alimenticia. Del primer cuadro al último cuadro hay miles y miles de puestos de trabajo. Y el gobierno recauda sobre todo eso también. Por eso la necesidad de invitarlos de forma real a que participen en el crecimiento de los agronegocios en Latinoamérica para las próximas décadas. Hay una oportunidad para las empresas de agroalimentos, pero hay una oportunidad para los países en su conjunto, público y privado, para el desarrollo, para que no tengamos la vergüenza que tenemos en la Argentina de tener un 30% de pobres en un país capaz de producir alimentos para 10 argentinas. Y falló lo público, no falló lo privado. Lo privado estamos al pie del cañón, ¿cierto, Martín? Permanentemente trabajando, permanentemente innovando y haciendo como veo que hacen los productores de aquí. Así que tengo un sueño de que el público, que los funcionarios, que los gobiernos encuentren y entiendan la importancia de los agronegocios en los países como América del Sur, como Latinoamérica, como va a ser África en su momento. Esta es la vinculación de la que les hablo, público-privada. Lograr que las cámaras, como la Cámara Argentina de Feedlot, como la de Engordadores del Noroeste, como la Cámara de México, con todas las universidades, con los institutos de investigación. No hay otra forma que no sea la ciencia, la biología, la que permite ser disruptiva y producir los alimentos que vamos a necesitar, porque no va a alcanzar sino el agua, no alcanza la superficie. Entonces va a haber innovaciones que nos van a hacer poder producir de manera exponencial. Lo que ven ahí, Bioceres es una empresa de investigación formada por productores que junto con CONICET, que es un polo tecnológico de Rosario de nivel mundial, que está logrando desarrollar la soja y el trigo resistente a la sequía y a la salinidad. Y esa va a ser la forma de poder llegar, logrando producir en sectores que hoy no se producen, porque con la misma tierra, la misma agua, con el aumento inercial de los rindes, 10% más, 20%, no se llega. Tiene que haber algo disruptivo. Y disruptivo es producir una semilla que tenga el gen capaz de resistir a la sequía y que se pueda sembrar en el norte argentino, en África y en muchos lugares donde hoy no se produce.
festejo esa vinculación de la Argentina, el INTA, CONECYT. CONECYT es Conecar, un feedlot como cualquier otro, que instalamos un centro de investigación y desarrollo, eso es CONECYT. Tenemos un centro, por primera vez yo veo en la Argentina biólogos y biotecnólogos que incorporamos al establecimiento para trabajar. Siempre fueron veterinarios, ingenieros agrónomos, que los tenemos también. 10 veterinarios trabajan en Conecar hoy, un filo de 10.000 cabezas, muy chico, pero investigamos permanentemente y agregamos biología, biotecnología, la ciencia, la información. Tenemos que ser muy eficientes, porque va a pasar esto. El consumo de carnes, el consumo de alimentos en el mundo va hacia un cambio extraordinario. De los 70 kilos de carne que consumía la Argentina, los 118 kilos de proteína animal, tanto el pollo como el cerdo lo están acorralando. Y hoy estamos en un seminario bovino, por eso estamos hablando de la proteína animal del ganado vacuno. Pero la proteína animal también la tiene el pollo, la tiene el cerdo, la tiene el pescado. Y se produce mucho más eficiente. El monogástrico produce con mucho menos alimento, con mucho menos agua. Y los ganaderos competimos con eso. Y vamos a seguir compitiendo. La ventaja es que la ganadería no llegó al pico de eficiencia, y tanto el pollo como el cerdo, por el proceso tecnológico y por el proceso de crecimiento que tuvieron en los últimos años. Nosotros consumimos 4 veces más pollo que 20, 30 años atrás, y el doble de cerdo. Por eso la curva que yo les mostraba de los 58 kilos de carne vacuna que hoy consume la Argentina, va a ser 40 en 20 años, por una situación lógica. ¿Y dónde va a ir la parte que no producimos? A China y a muchos sectores como China, que quieren comer carne porque comen arroz, porque comen proteína vegetal. Y pasar de ganar $500 a $3.000, le va a decir, yo quiero comer proteína animal también. Por eso es muy difícil producir el alimento que va a necesitar el mundo en poco tiempo, porque alimentar con proteína vegetal es muy barato. Convertirla en proteína animal requiere mucha agua, mucho alimento, mucho efecto invernadero. ¿Y qué hacemos con eso? Nada, simplemente saber que el futuro es así, o por lo menos lo podemos predecir desde la lógica. Yo no soy futurista, simplemente analizo hacia atrás, visiono hacia adelante, me informo, leo estadísticas, veo que el cerdo y el pollo están ocupando un lugar. Pero cuando algo crece muy rápido, como de 10 a 40 kilos en la Argentina, no va a ser ahora de 40 a 80. Techo. Consumo de carne, techo. Cerdo puede llegar a crecer algo. Pero aparece la proteína de soja, que la vamos a ir viendo. En realidad ya está, simplemente que no la estamos viendo. Pero por ahí cuando comemos una hamburguesa ya estamos incorporando proteína de soja dentro de las carnes. Cuando uno no puede con el competidor, hay que aliarse con el competidor. Los alimentos elaborados van a tener carne y van a tener proteína vegetal. Lo mostraban ustedes ayer acá. Alguien de la Secretaría, creo que fue la persona que dio la disertación sobre carnes mexicanas, y mostraba una receta como la carne toma una porción, pero hay una porción que la modernidad de todos los chicos jóvenes que están acá ya no van a comer la costeleta grandota y van a comer comidas elaboradas que va a incluir carnes rojas y va a incluir también proteínas proteínas vegetales, porque es exponencialmente más económico hacerlo. Entonces acá tenemos un cambio, vimos un cambio en la formulación de la dieta de los animales y estamos ante un cambio en la formulación de la dieta de las personas. Y cuando los cambios uno no los puede, o lo que se viene no lo puede cambiar, tiene que adaptarse para convertirlo en una oportunidad, si no es un problema.
Por eso, el saber hacer estos intercambios de la gente que ha ido a la Argentina, a Brasil, a Uruguay, de ustedes, de la asociación, que viajan por el mundo, que van viendo cómo se produce en otro lado, que nosotros estemos aquí ahora. Ayer, mientras nosotros estábamos acá, en Conecar, recibíamos a una delegación de Sudáfrica, creo que venía el presidente de Kenia, con funcionarios y estudiantes de Sudáfrica. Hicieron una jornada en Conecar y hemos recibido gente de todo el mundo intercambiando, y festejo que podemos estar acá con esta disertación, que ojalá les sirva o les pueda ayudar en algo a comprender lo que, en mi opinión, en mi equipo de trabajo, estamos viendo. Y que por el optimismo que nos manejamos lo vemos como oportunidad, una gran oportunidad que nunca tuvimos, o que siempre tuvimos y nunca la aprovechamos porque los satélites no se alineaban, porque era la política, porque era el clima, porque siempre algo pasaba. Las barreras para arancelarias, los presidentes raros que por ahí aparecieron por toda América, Argentina, Venezuela, Estados Unidos. Tuvimos cosas raras últimamente, las estamos teniendo ahora. Entonces, yo creo que poder entender qué es lo que se viene a los que estamos en este negocio y que lo podamos ver de esta forma global y que hoy no estemos, de mi parte, tan aislados como estábamos antes y pasar de un mercado de 40 millones que tenemos en la Argentina a un mercado de 7.000 millones, obviamente con distintas exigencias. Y de ahí la importancia de saber que contamos con agua y tierra, la importancia de comprender la necesidad de la capacitación, del conocimiento, la capacitación y la concientización de los recursos humanos, de poder que se desarrollen, que vean, que conozcan, entender que la eficiencia productiva tiene pilares importantes y podemos hacer una gran inversión en infraestructura, pero no tenemos los recursos humanos que manejen esa infraestructura. Podemos darle la mejor alimento a una genética equivocada. Podemos tener la mejor productos sanitarios mal colocados. Y es eso que el patrimonio más importante, mi filosofía de trabajo sobre mi empresa es los recursos humanos. Consideramos que ahí está la clave. Por eso, como acá hay productores y acá hay lo que yo llamo humanos recursos, que son todos estos chicos, los que están aprendiendo, los que van a ser los tomadores de decisiones del futuro, de ahora, de ya, del presente, los que tienen que conocer lo que va a pasar en el mundo, lo que les mostramos, de que esa carne que estamos preparando, ese animal que estamos engordando, puede llegar a terminar en una góndola, llega a terminar en una góndola de Alemania, de mercados exigentes, de un restaurante de primer nivel, que va a pagar, como bien decían en este escenario, van a pagar pero van a exigir. Y lo que primero le van a mirar es la huella, de quién era esa carne, de dónde proviene, de qué país, de qué vaca, de qué toro, qué comió, cuántos años tiene, con qué lo vacunaron y cómo lo vacunaron. Esto es capacitación e intercambio que hacemos permanente en Conecar. Estas son fotos de ayer, esa gente es de Sudáfrica. Esta delegación de Sudáfrica estuvo en Conecar, hicimos una capacitación y un intercambio. Obviamente ya estamos invitados también para intercambiar, donde tendrán que ir seguramente nuestro equipo técnico, porque es un país con un enorme potencial, que está en la misma latitud de la Argentina, que tiene tierra y tiene menos agua, pero tiene la ventaja de que tiene el agua subterránea y tiene riego. ¿Y saben cuál es el problema más importante que tiene? Los recursos humanos. Va a ser muy difícil producir en África si las personas no están capacitadas. Esto es música para mis oídos, que hayan estado los brasileros ahí. Si pensamos en ser parte de la solución del hambre en el mundo, parte de la solución
de la demanda mundial de alimentos que se viene. Es importante que estemos atentos a eso. La concientización de los recursos humanos. Entender que Carlos es el encargado de Hacienda de Conecar hace muchos años, un chico joven. Entender que esa vacuna que está poniendo en ese animal puede terminar un corte de carne que va a ir a países exigentes. Entonces la concientización, tal cual como la capacitación, es tan importante. Saber qué es lo que está haciendo. Y en Conecar le ponemos mucho énfasis en entender eso. Y es parte de lo que le quiero dejar. No sé si tenemos una empresa muy exitosa o no, es una más. Veo acá que hay filos importantes, he estado en Brasil, en Estados Unidos, en un montón de lugares y veo establecimientos mucho más grandes que el nuestro. Lo que me llevo a la impresión de la gente que fue, que lo vio como un modelo que me trajo hasta acá y que me obliga y nos exige a todo nuestro equipo a ser cada día mejores y aprender y a no bajar los brazos y a pensar que hay un mundo que demanda alimentos y que somos responsables parte de eso. Lo que les decía, la vergüenza ajena que nos genera un gobierno que tuvimos, que están desfilando por los juzgados, fiscales y demás, por los casos de corrupción. ¿Y por qué tengo que hablar de esto? Porque es lo que nos hizo que Argentina no sea tan bien mirada en el mundo cuando es un país extraordinario, que los invito a que vayan a visitarlo y los invito a mi empresa con todo gusto. La asociación puede hacer los trámites, me gustaría que vayan todos esos jóvenes que están por aquí y que les abra la cabeza y que hagamos intercambio y que pensemos en un futuro mejor para todos. Yo creo que estoy muy contento de haber estado aquí y poder haber podido transmitir y mostrar nuestras nuevas credenciales de Argentina. Ya somos diferentes, cuenten con nosotros, somos diferentes, hemos cambiado, tenemos otra visión del mundo ahora. Y eso va para mucho más, porque tenemos una expectativa, somos como un resorte que se apretó así, nos pisaron y estamos para expandir. Argentina no tiene techo, Sudamérica no tiene techo, ustedes no tienen techo. Piénsenlo, al momento que van a sus establecimientos a pensar de incorporar tecnología, como recién lo hablábamos, con Regio, con un feedlot que vamos a ir a ver mañana, que es un modelo, la carne que vi ahí, una producción de calidad, y todos los asistentes que están acá, y el desarrollar este tipo de seminarios, de involucrarlos y de involucrar lo público y lo privado, de empezar, como hicimos en Argentina, mirar hacia adelante, entender la necesidad del mundo y trabajar en consecuencia. La aplicación de la tecnología está disponible, lo hablaba con gente de acá también, la posibilidad que podamos tener los datos, poder evaluarlos, conocer, integrar el conocimiento, las personas, la información, evaluarla en tiempo real y lograr que todos los engranajes funcionen. Lograr la eficiencia productiva, que es sinónimo de sustentabilidad y de futuro. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Invitamos a pasar al frente al contador público Jorge Santos, expresidente de la asociación, quien entregará el reconocimiento a Roberto Guercetti. Un fuerte aplauso nuevamente. Amigo. Muchísimas gracias. Amigo, gracias por todo. Es un... Gracias. Así. Muchísimas gracias a vos. Si Muchísimas felicidades. ¿Hay alguna pregunta? Levanten su mano si gustan, si tienen alguna duda. Una fácil y que no sea de fútbol.
Puede ser alguna pregunta fácil y que no sea de fútbol, la que quieran. ¿Alguien quiere preguntar? ¿O quedó todo muy claro? Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, felicidades. Llegó el momento de tener un pequeño receso, pero al volver en 15 minutos tenemos los traductores que están justo en la entrada para que también se vayan preparando. La siguiente conferencia será en inglés, pero tendremos los traductores de estos aparatitos para que cada uno de ustedes podamos comprender mejor la siguiente conferencia. Nos vemos en 15 minutos. Que sigan disfrutando de este foro.